Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. El versículo 16 presenta una figura interesante y es parte de una descripción que hace Juan cuando contempló al Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía, ¿qué cosa? Una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que sus ángeles estén con nosotros. Que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que su gracia nos asista, que su presencia nos acompañe. Y que todo lo que ocurra en este lugar sea para la gloria de su nombre. Padre querido, en su mano santa colocamos nuestra vida. Ilumine nuestras mentes para entender su verdad. Que al salir de este lugar todos salgamos bendecidos por su palabra. En su mano santa colocamos a todos los que de alguna manera participan en la presentación de su palabra, la presentación de su verdad. A los presentes, pero también a los que están en cualquier lugar del mundo en esta hora, escuchando este mensaje. Guíenos, diríjanos y acompáñanos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, versículo 1 hasta el versículo número 8, en la parte o la sección que se conoce como el epílogo, ya vimos que se repite en el capítulo 22. Hay una figura interesante en el Apocalipsis, la figura conocida como quiasmo. Vimos que son 2 listas de acontecimiento y una con la otra se presentan, una con la otra se contrastan. En el capítulo 1, los versículos 4 en adelante, vemos un saludo que hace Dios. Ya estudiamos gracia y paz. Ahora aparece nada más y nada menos que una visión del Señor Jesús. Y Juan comienza a describir lo que vio. San Juan, Apocalipsis capítulo número 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía, ¿qué cosa? Una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero, ¿y qué cosa? Y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mucha información, mucho material. Solo trabajaremos con la frase: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué cosa es esa espada en la boca del Señor? ¿Qué representa? Capítulo 1, versículo 2. Dice el versículo 2 que ha dado testimonio de ¿qué cosa? De la palabra de Dios y de ¿qué más? Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vamos a ver en el siguiente estudio que esa espada que está en la boca de Jesús representa su palabra. ¿Qué representa la espada?
su palabra. Porque es interesante entender, distinguir y apreciar y descubrir que esa espada representa su palabra. ¿Qué usó Dios para crear el universo? Su palabra. Y vamos a ver cosas interesantes detrás de este asunto de la palabra. Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 12. Dice el verso 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Qué dice ahora? El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Dónde estaba esa espada aguda de 2 filos? En su boca. ¿Qué cosa sale de la boca? La palabra. ¿Por qué la representan como una espada? ¿Cuál es la importancia de esta descripción? Ya lo veremos más adelante. Capítulo 19, versículo 15 y versículo 21. Cuando en la Biblia se repite una misma idea, una misma imagen varias veces, en el mismo libro en diferentes lugares, es bueno tomar en cuenta este asunto, esta situación. Capítulo 19, versículo 15. De su boca sale, ¿qué cosa? Una espada aguda, ¿para qué? Para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 21. Y los demás fueron muertos ¿con qué? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué es lo que nos está enseñando todo esto? Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué es esta espada? Hay tantas cosas lindas que quisiéramos decir, pero si nos quedamos en un solo detalle, se nos va toda la noche. Hebreos 4:12. ¿Qué representa esta espada que aparece en la boca del Señor? Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz. ¿Y qué dice ahora? Y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué hace? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es capaz de descubrirte a ti mismo lo que tú no sabes de ti. Cuando una persona se expone a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene la virtud de penetrar hasta lugares que la persona jamás imaginó y traer a la luz cosas que ni siquiera sabía. ¿Es así o no es así? Sí. Hay personas que vienen a la iglesia, se exponen a la palabra de Dios sin ninguna intención de hacer nada con el Señor y terminan siendo personas, hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Aquí podía pasarme la noche contando historias de personas que vinieron por curiosidad a oír la palabra de Dios y hoy son predicadores de la palabra de Dios. Cosa linda. Profesionales, por ejemplo, hubo un fiscalizador, un fiscal, esposo de una juez, mire qué combinación, y hubo otro abogado que los invitó. Alejandro y Marciana vinieron junto con Dulce María Díaz y dijeron, vamos a oír al pastor de Dulce María, nos invita tanto, vamos a ir una noche. Pero ustedes saben ese asunto social de, ok, para que te sientas bien. Ay, mamacita linda. Cuando llegaron, el Señor agarró su espada y lo partió en pedazos. A la noche siguiente ahí estaban, a la noche siguiente ahí estaban, a la noche siguiente ahí estaban. Y le dice un día a Dulce María, hoy no dije que era una sola noche. Dice, bueno, de aquí no me saca nadie. Allá las conferencias duraban bastante. Empezábamos un día y después de un mes pensábamos cuándo íbamos a terminar. Así que ya teníamos 4 semanas. Y qué interesante al final del mes, que se acercan Alejandro y Marciana y me dicen, usted puede ir por casa, pastor, necesitamos hablar con usted. ¿Cómo no? Allá me senté con ellos y empezaron a hacer preguntas y a contestarle. Cuando terminaron, le dice él a la esposa, yo no sé tú, pero yo hice mi decisión. Y le dice ella, no, tú tienes que esperarte. Dice, no, aquí no estamos en el tribunal, yo estoy en mi casa y yo estoy tomando una decisión. Tú no eres juez aquí, aquí yo puedo decidir lo que yo quiero. En otra palabra, en el tribunal tú decides, pero aquí decido yo. Dice, pastor, yo he decidido entregar mi vida al Señor y decidí bautizarme. ¿Quién me lo puede impedir? Digo, nadie, ni siquiera esta mujer, aunque sea juez. Y empezó a reírse ella también. No, pero que Alejandro, que tú tienes que entender. Yo no tengo que entender nada, ya yo entendí. Mi vida es acusar gente y buscar falta de la gente para acusarlo. Y yo mismo me estoy acusando a mí mismo, que qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida. Fin de la historia. Escribí un documento el día de su bautismo. ¿Por qué me bauticé? Cosas ricas.
Y hubo que darle el tiempo después de bautizado a leer su documento que se llevó como 20 minutos. Sí, los abogados hablan mucho. ¿Hay un abogado aquí esta noche? ¿Hay un abogado esta noche aquí? Qué bueno, porque ya le dije que hablan mucho. Bueno, tienen que hablar porque ese es su trabajo. Hay que arreglar las cosas. Pero los dos, en esa campaña se llamaba Nuevo Estilo de Vida en Cristo Jesús. Se bautizaron 68 profesionales. Y qué hermosa experiencia. Una pregunta, ¿qué hace la Biblia? La Biblia te parte en pedazos, dice el capítulo 4, versículo 12. Pero mira qué dice Proverbios capítulo 12, versículo 18. Mira qué cosa linda. La espada en la boca del Señor es la palabra de Dios. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Vamos a ir rapidito para entrar en muchas cosas sabrosas que cocinamos para ustedes hoy. El Espíritu las cocina y yo se las traigo, porque solamente soy el mesero. Capítulo 12, versículo 18. ¿Cómo dice el versículo 18? Hay hombres cuyas palabras son, ¿qué dice? Como golpes de espada, más. ¿Qué dice ahora? La lengua de los sabios, ¿qué cosa es? Medicina. Así que la palabra de Dios es ¿qué cosa? Medicina. Cuando entendemos la palabra de Dios, descubrimos medicina. Cuando el Señor Jesús se fue al cielo, dejó a una persona encargada en la tierra. Esa persona le llamó el Paracletos divino, el Consolador, y lo conocemos como el Espíritu Santo. Llama la atención que la herramienta fundamental del Espíritu de Dios para trabajar en los corazones humanos es la palabra del Señor. Pero me gusta porque presenta la palabra de Dios con una figura muy pintoresca, la que estamos estudiando. Efesios capítulo 6, versículo 17. Mire qué cosa rica. Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Cómo le llaman a esa herramienta que el Espíritu Santo usa? Efesios 6, 17. ¿Cómo dice? Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y ahora qué dice? Y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Alabado es el nombre de Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos entender la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice el apóstol Pedro que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y dice más, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice, a estos, ¿qué cosa? Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice? Cosas en las cuales anhelan mirar ¿quiénes? La palabra de Dios, la revelación que el Espíritu Santo hizo a los profetas, hizo a los apóstoles, hizo a los santos hombres de Dios, es tan profunda, es tan importante, es tan trascendente que aún los ángeles quieren entenderla. Aún los ángeles quieren saber. Lo que nosotros estamos estudiando, aún los ángeles quieren saber. De allí la importancia y la trascendencia de la palabra de Dios. Capítulo 1, Primera de Pedro, versículo 22 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Siendo, ¿qué cosa dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante quién? Mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahora dice, siendo renacidos, ¿cómo dice? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿De qué manera? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es un terrible misterio saber que a través de la palabra la gente puede nacer otra vez. La mayoría de los seres humanos no saben que hay un nuevo nacimiento. La mayoría de los seres humanos no saben que hay un nacimiento físico de sus padres y que solamente por el niño nacer ya nace condenado. Pastor, ¿qué le pasa a usted? ¿Nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores?
¿Cuándo somos pecadores? Yo que me están mirando como quien dice, oiga, ¿para dónde lo quiere llevar? Bueno, está bien. Salmo 58, versículo 3, pero rapidito, vamos rapidito. Vamos a salirnos un poquito del camino, a tomarnos este vaso de agua, pero hay que volver al camino rapidito. Salmo 58, versículo 3. ¿Cómo dice el 58, 3? Se apartaron los impíos ¿desde dónde? ¿Desde dónde somos pecadores? Capítulo 51, versículo 5, Salmos. ¿Cómo dice el versículo 5? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo soy pecador? Desde que caí en el vientre de mi mamá. Así que pecamos porque somos pecadores. Y la paga del pecado es, nacemos sentenciados ¿a qué? Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. San Juan capítulo 3, ¿sí o no? Leámoslo rapidito, San Juan 3, 5 al 6, rapidito. Esto es de vida o muerte, querido. Y este trabajo lo hace el Espíritu Santo a través de su palabra. Nacemos de nuevo. Mire cómo lo dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Y lo que es nacido del Espíritu. Mi pregunta, ¿necesitamos nacer de nuevo? Y ese nuevo nacimiento solo ocurre a través de la palabra de Dios. ¿Saben lo que es una incubadora? ¿Sí o no? Cuando los chiquitos nacen fuera de tiempo, ¿dónde lo ponen? Para que, ¿me entiende? ¿Han visto los pollitos que nacen en las incubadoras? Se abren los huevitos y aparecen. ¿Quién es la incubadora espiritual? La palabra de Dios. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Por eso las personas que se exponen al estudio de la palabra de Dios se transforman en nuevas criaturas porque reciben una nueva simiente. Y esa nueva simiente es Cristo Jesús. ¿Necesitamos nacer de nuevo? Jesús dice aquí que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Del Espíritu. Nacemos de nuestro Padre en la carne. Necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu. Si somos carnales, estamos perdidos. Pero si nacemos del Espíritu, alcanzamos salvación y vida eterna. Y ese nuevo nacimiento en el Espíritu ocurre a través de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque la gente necesita saber que la existencia de la palabra de Dios no vino por voluntad de los hombres, sino que vino por voluntad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Cómo dice el verso 19? Tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿cómo? Atentos, ¿como qué cosa? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice ahora, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y los que predican esa palabra tienen que estar inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Cuando la palabra de Dios se presenta con la mentalidad y sabiduría humana, hay una confusión espantosa. Cuando es el Espíritu que presenta la palabra de Dios, la gente entiende, porque el Espíritu es la verdad. ¿Necesitamos ese Espíritu de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos reconocen que necesitamos la presencia del Espíritu de Dios? Hay más. Número 1, la espada en la boca es la palabra de Dios. Número 2, el Espíritu Santo nos trajo la palabra. Nos trajo la palabra de Dios. Número 3, el Señor Jesús cuando vino a la tierra, dijo claramente, cuando el Señor Jesús vino a la tierra no existía el Nuevo Testamento. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Porque todavía no se había desarrollado el asunto del Nuevo Testamento. Entonces Cristo solamente leyó y estudió el Antiguo Testamento. Y hablando acerca de él, presentó en forma muy clara de quién hablaba el Antiguo Testamento. San Lucas 24, 44. Esto es muy interesante saberlo, querido, porque si usted toma la decisión de seguir a Jesús,
tiene que alimentarse de la palabra y tiene que llenarse de la palabra. San Lucas 24, 44. Mire qué cosa linda. Lucas 24, 44. El Señor Jesús hablando con aquellos dos discípulos que fue con ellos a Emaús, ¿se acuerdan? Después que llegó hasta Emaús y descubrieron que era Él, regresaron corriendo y Él regresó detrás de ellos. Capítulo 24, versículo 44. Y reunido allí en el aposento les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Los 5 primeros libros de la Biblia se llaman Pentateuco y son conocidos como la ley de Moisés. Dice, en los profetas, 4 profetas menores y 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Así que ahí están los profetas. Y los salmos, que está Salmo, Proverbio y Cantares. Todo el Antiguo Testamento hablaba ¿de quién? De Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios anuncia la venida del Señor Jesús. En el capítulo 5 de San Juan, versículo 39, mire lo que dice el apóstol. Jesús expresa, San Juan 5, 39. Dice el verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dice ahora? Ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el afán de Jesús aparecerse con una espada en la boca es diciendo, no se imaginan la importancia y la trascendencia de mi palabra. Mi palabra es la esencia, la fuente, la razón de ser de todo lo que ustedes necesitan saber. Mi palabra es la mayor necesidad que ustedes tienen. Hay 2 características especiales que presenta la Biblia acerca de la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Por eso la importancia de la palabra. Recuerden que ya estudiamos acerca del testimonio de Jesús. Ahora necesitamos ver no solo el testimonio de Jesús que ya estudiamos, sino ahora la palabra. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, recuerden lo que ya leímos. Y aquí comenzamos con el tema de la noche. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, San Juan dice lo que acaba de recibir. Dice el versículo 2, que ha dado testimonio ¿de qué? De la palabra de Dios y ¿de qué más? Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. 2 cosas, la palabra de Dios y ¿qué más? El testimonio de Jesucristo. Y ya vimos que la palabra de Dios es el Antiguo Testamento. ¿Y dónde está el testimonio de Jesucristo? En el Nuevo Testamento. El 75% del contenido del Nuevo Testamento fue tomado prestado del Antiguo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento es hijo del Antiguo. Si usted lee el libro de Apocalipsis, descubre que la mayor parte del libro, de los 400 y tantos versículos, 278 son tomados prestados del Antiguo Testamento. Pastor, ¿por qué esto es tan importante? Porque si usted corta la palabra de Dios, solo se queda con la mitad. Y dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Cuánto es inspirado? Toda la Escritura. Vemos un poquito más de esto, porque esto se pone sabroso, se pone bueno. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué? Dice Juan. Por causa de la palabra de Dios y de qué más. Y del testimonio de Jesucristo. Las personas que conocen la palabra de Dios y las personas que tienen el testimonio de Jesucristo son perseguidas y maltratadas. Olvídese. Si usted decide seguir la palabra de Dios y recibir el testimonio de Jesús, las personas comienzan a hacerle la vida difícil. Comenzando por su propia casa. ¿Sí o no? ¿No se burlan los amigos cuando usted está visitando la iglesia? ¿Sí o no? Estudiando la Biblia. A mí me pasó. Y fue fuerte la situación conmigo porque la doña mamá mía se puso por la maceta, como dicen algunos. Pero gracias a Dios que el Espíritu la tocó y la cambió y ella terminó aceptando la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 9. ¿Cómo aparece una y otra vez la frase palabra de Dios y testimonio de Jesucristo? Dice Juan, dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos. ¿Y qué dice ahora? Por causa de la palabra de Dios y qué más. Y por el testimonio que tenían. Las 2 frases, sí o no. Sí o no. Todo el problema de la humanidad es la adoración. Los verdaderos adoradores de Dios tienen la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. En el tiempo final, cuando la historia de la humanidad termine,
La nota distintiva será que hay un grupo que tiene la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Hay mucha gente que ha vendido la palabra de Dios y el testimonio también. Han decidido transigir ante las exigencias del mundo y del enemigo para no tener problemas. Pero Jesucristo nunca dijo que usted no tendría problemas. Él lo que dijo fue que estaría con usted en medio de los problemas. ¿Sí o no? No es tiempo para cobardes, es tiempo para personas que se pongan en las manos del Señor. Capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y qué dice? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y qué hacen ellos? Guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué tienen? El testimonio de Jesucristo. Me interesa ese versículo porque para entenderlo debemos ir al Antiguo Testamento. Salmo 19. Mire qué cosa rica explica ese versículo. Salmo 19, versículos 7 al 10. ¿Qué es eso de mandamientos? ¿A qué se refiere? Salmo 19, versículos 7 al 10. ¿Qué quiere decir con eso de mandamientos? Hay muchos que son muy acelerados y de nuevo piensan en los 10 mandamientos. Querido, espérese, vamos al paso. Dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. Hagamos una cosa. En estos versículos 7 al 10 aparece un paralelismo de las líneas. Es decir, una misma idea se presenta en formas distintas. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la misma idea repetida en todos los versículos y luego la explicación de la misma idea en cada versículo. ¿Están listos? Mire, por ejemplo, capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Notan que es la misma cosa? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cuál es el paralelismo? Mire aquí. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Todos se refieren a una sola cosa. En hebreo, la Torá, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que convierte el alma, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y todo el Salmo dice que esos mandamientos de Jehová son la palabra de Dios. Por eso, en el capítulo 12, versículo 17, Satanás hace guerra, persigue a los que tienen la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy día las megas iglesias, las iglesias grandes, están tan ocupadas en el mercado espiritual que no tienen tiempo para la palabra de Dios. Las iglesias se están convirtiendo en centros de entretenimiento, pero no en centros que expliquen y enseñen la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No dice la Biblia que somos pecadores? ¿Que necesitamos la salvación en Cristo Jesús? Pues las iglesias populares no están hablando de eso ya. Acomodan todo para que la gente se sienta bien. Es como un show, una presentación. Siéntete cómodo, siéntete bien. Déjese de eso. La palabra de Dios es como una espada que parte la coyuntura, los tuétanos, los huesos y discierne las intenciones del corazón. Si usted no se quiere salvar, no se exponga a la palabra de Dios. Pero si usted quiere ir al cielo, entonces tiene que ser cortado por esa espada, que le va a cortar lo que a usted le sobra, ¿sí o no? ¿Duele o no duele? Cuando era chiquito, mamá me decía, ¿te bañaste? ¿Qué bañaste? Yo me echaba un poco de agua y me pasaba un poquito de jabón y se acabó. Ay, mamacita, cuando llegaba el fin de semana. Decía mamá, yo te voy a bañar hoy. Ay, no, mamá. No sé en los países de ustedes, pero en mi país, en los montes y en las paredes crecía una cosa que allá le decían musú. ¿Cómo le decían ustedes? Así mismo, como ustedes dijeron. La cosa es que esto por dentro tiene unas semillitas negras. Ay, mamacita. Y cuando eso se secaba, uff. Ay, mamacita, salíamos rojitos de ahí. Bueno, yo salía morado porque yo no soy blanco. Pero salía bien bañado, compadre. Me estrujaban con eso y salía todo ese sucio para afuera. La palabra de Dios es así.
te pule, te bruñe, te cincela, pero te pone como debe ser. ¿Sí o no? Te cepilla. Bendito sea Dios. Capítulo 14, versículo 12, Apocalipsis. La misma idea, la palabra de Dios. Dice el verso 12, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. Los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Y tienen qué cosa? La fe de Jesús. 19:10 dice que la fe de Jesús es el espíritu de ¿qué? Capítulo 20, versículo 4. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Querido, te quiero decir que la espada en la boca de Jesús es la palabra de Dios. Te quiero decir que si tú decides dejar que tu vida sea guiada por la palabra de Dios, no importa lo que venga, Jehová estará contigo en todo momento. Capítulo 20, versículo 4, y vi tronos. ¿Y qué dice? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa de ¿qué? Del testimonio de Jesús. ¿Y qué más? Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Yo espero verlo allí a usted, en el juicio milenial en el reino de los cielos. Tristemente, en este juicio, usted va a averiguar por qué sus familiares se perdieron. ¿Por qué su familia se perdió? Lamentablemente, no todos aceptan el evangelio de la salvación. ¿Cierto o falso? Tal vez no deba decir esto, pero bueno, lo voy a decir sin decir quién era. Un familiar mío no se quiso salvar. Y murió y no se quiso salvar. No quiso aceptar a Jesús. Esto es un asunto serio. Esto es un asunto serio. La idea de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús es una idea que el Nuevo Testamento copia del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Mire qué interesante aparece aquí esta frase. Isaías capítulo 8, versículo 20. ¿Cómo dice? A la ley y a qué más. A la ley, a la Torá, a la palabra de Dios y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, ¿qué cosa? Es porque no les ha amanecido. Miren cómo repite Jesús esta idea en el Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 5, versículo 17. Mire qué cosa linda. San Mateo 5, 17. ¿Cómo dice el Señor Jesús? No penséis que he venido para qué. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para qué. Para cumplir. No he venido a abrogar la palabra de Dios, ni el testimonio de los profetas acerca del Hijo de Dios. Yo no vine a abrogar, vine a cumplir. San Lucas 16, versículo 29. Lucas 16, 29. La misma idea. Dice el versículo 29, y Abraham le dijo, ¿qué cosa? A Moisés y a los profetas, ¿qué cosa? Tienen, óiganlos. Y Moisés y los profetas, ¿en qué parte de la Biblia escribieron? En el Antiguo Testamento, hablando acerca de la palabra de Dios. Aquí me detengo. ¿Es la Biblia completa la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, Señor. Por eso necesitamos la Biblia completa. Capítulo 24, versículo 27, San Lucas. San Lucas 24, 27. Dice el verso 27, y comenzando desde ¿quién? Desde Moisés y siguiendo por ¿dónde? Por todos los profetas, les declaraba ¿dónde? En todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué era lo único que existía en la época de Jesús? En el Antiguo Testamento. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir en realidad? Que la Biblia completa es la palabra de Dios. Que cuando la estudies tiene que estudiar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y que si va a seguir al Señor, tiene que conocer y entender toda la palabra de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? ¿Sí o no? En el capítulo 16 de San Lucas, en el versículo 16, aparece una frase interesante y en un momento nos vamos a detener por aquí. Oh, gracias. 16. ¿Cómo dice el 16? La ley y los profetas, ¿qué dice? Eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Y qué dice? Y todos se esfuerzan por entrar en él. Una pregunta. Hasta que Juan Bautista vino,
¿estuvo Dios tratando y luchando con los judíos, sí o no? Y después de Juan, ¿no quiso Cristo luchar con ellos también? ¿A quién rechazaron? A Jesús. Y hasta los apóstoles trataron. Así que los profetas para ellos fueron hasta Juan. Y no quisieron. Entonces se nos dijo, bueno, pues ok, vámonos con todo el mundo. ¿Tenía Dios un plan con los judíos para todo el mundo? Sí, Señor. Dios quería a través de los judíos revelarse y darse a conocer a toda la tierra. ¿Pero qué hicieron ellos? Se encerraron y se sintieron los favoritos. La palabra de Dios siempre ha sido dada para todo el mundo, no para un grupo especial. Y escuche ahora, por favor. El diablo ha sabido trabajar muy bien con el asunto de las religiones. Esto es caliente. Generalmente la gente muy religiosa se agrupa con su grupo y no quiere salir afuera a hablar a los que no son de su grupo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y no fue eso lo que hicieron los judíos? ¿Es la palabra para tenerla escondida y oculta para mí solo o para compartirla con la gente? Abra el camino y compártala con la gente. Exponga la palabra a la gente. Pero recuerde que el testimonio de Jesús significa que la vida suya refleja a Cristo Jesús. Necesitamos el conocimiento de esa palabra, pero también el testimonio de que nosotros servimos a Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Iba en un tren y una señora se me quedó mirando. Perdón, no porque yo sea elegante, sino porque ella tenía una curiosidad. Espérese, no se ponga a hacer malos pensamientos, yo no he terminado la historia. La señora tenía planes de quitarse la vida, le conté hace unos días. Y la noche anterior le había dicho a Dios que le daba una oportunidad. No más. Y gloria a Dios, que el Señor le mandó su oportunidad. Explicación de la palabra de Dios. Y allí pasamos 4 horas estudiando la Biblia. La señora tomó la decisión de no quitarse la vida y volver otra vez a los caminos del Señor. ¿Qué la hizo regresar? La palabra de Dios. ¿Se entiende, por favor? ¿Por qué la vida de los seres humanos está como está? Porque no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Porque rechazó la palabra de Dios. La razón de la desgracia humana es el rechazo o el no conocimiento de la palabra de Dios. Aquí es lo que el diablo más miedo le tiene, a la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es más, ustedes quieren que le diga algo terrible ahora. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Seguro? Es terrible lo que le voy a decir. ¿Qué dice la Biblia en San Juan 1.1? Juan 1.1, vamos a ver. Esto es terrible, hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Qué dice en el original? Dice, en el principio era la palabra. ¿Quién era en el principio? La palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Versículo 14. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunta número 1. ¿Quién es el creador de todo lo que existe? La palabra. ¿Quién se identificó con la palabra? Cristo Jesús. En griego dicen argenjo logos kai en tos prontheon. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Capítulo 19. Mire qué cosa rica. Cuando conocemos la palabra, conocemos a Jesús. Y cuando conocemos a Jesús, no tenemos nada que temer. Mire lo que dice el capítulo 19. El mundo se va a poner caliente, ya se está poniendo caliente. Las cosas se van a poner duras, y ya se están poniendo duras. Pero oigan lo que dice el capítulo 19. Dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras como 19:9. Estas son palabras como. Palabras como. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Última frase. Estas son palabras como verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Es decir, yo soy consiervo tuyo
y de las otras personas que conocen el testimonio de Jesús y están dispuestos a lo que sea para mostrarle al mundo la vida perfecta del Señor Jesús. Y dice ahora versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo como, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿qué cosa? El Verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿No fue lo que leímos en Juan 1:1? Y ahora mire qué dice. Y los ejércitos del cielo, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, ¿qué cosa dice? Sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, ¿y qué más dice? Y Señor de Señores. ¿Quién es ese personaje? Cristo Jesús. Si nosotros somos de Jesús, si nosotros nos entregamos a Jesús, si nosotros pertenecemos a Jesús, no tenemos nada que temer. El Señor peleará por nosotros. ¿Tiene sentido la palabra? ¿Sí o no? Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando un hombre o una mujer conoce la palabra de Dios, cuando un hombre o una mujer camina con el Señor Jesús, cuando un hombre o una mujer está viviendo una vida espiritual, íntima con el Señor Jesús, su vida muestra una paz que nadie puede dar. Y su vida muestra una solidez que nadie puede tener, porque está sostenido de la roca de eterna salvación que es Cristo el Señor. El mundo de hoy va de aquí para allá y de allá para acá. La gente está desquiciada. La razón, no se han apoyado en la roca de la eternidad que es Cristo el Señor. Necesitamos conocer esta verdad. Necesitamos vivir esta verdad. Necesitamos testificar de esa verdad. Porque es nuestra vida y nuestro testimonio que le inspirará a ellos a conocer esta verdad como nosotros la tenemos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De allí la importancia y la trascendencia de lo que estamos haciendo. El amor de Dios por nosotros es tan grande que no se contentó solamente con enviar la palabra, sino que Él mismo vino y se hizo la palabra. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mi pregunta, si Él creó todas las cosas y estuvo dispuesto a hacerse hombre para morir por mí en una cruz, y en Él, Romanos 8:32, Dios nos dio todas las cosas, mi pregunta entonces, para los que pertenecen a Cristo Jesús, para los que son de Cristo Jesús, ¿qué cosa le puede faltar? ¿Notan la importancia de conocer la palabra? ¿Sí o no? Pedro llegó al templo llamado La Hermosa y vio un cojo de nacimiento y le dijo, tenía 40 años, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dijo? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Se levantó el hombre? ¿Necesitamos ese testimonio en nuestra vida? ¿Sí o no? Hace algunos años estuvimos predicando en una iglesia en Nueva York. Y hay cosas curiosas que nosotros los hombres no hemos descubierto. Hay un libro nuestro que se llama Mensaje para los Jóvenes y dice en la página 99, cuando la voluntad humana coopera con la voluntad de Dios, se hace omnipotente. Hay una experiencia maravillosa de Josué. ¿Recuerdan a Josué? En Gabaón. ¿Recuerdan que estaba peleando con los enemigos de los gabaonitas? Aquellos 5 reyes que se unieron. ¿Recuerdan que la tarde estaba cayendo? Y los enemigos estaban escapando porque venía la oscuridad. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué le dijo Josué al sol? Le dijo, detente sol sobre Gabaón y tu luna, ¿dónde? En Ajalón. ¿A quién le estaba sirviendo Josué? A Dios. ¿A quién le estaba rindiendo un servicio? A Dios. ¿Y qué pasó con el sol? Como por un día entero. Cuando usted decida darle su vida y su corazón a Dios,
pero completamente, y decida que su vida sea guiada por lo que dice la palabra de Dios, en la vida suya van a pasar cosas increíbles. Increíbles. La niña tenía 9 años, vino en una silla de ruedas, tenía leucemia, cáncer en los huesos, se estaba muriendo. Ya la habían mandado a la casa para morir. Alguien fue con un volante a la casa a decirle que vinieran a la conferencia que se iba a dar en el colegio Bronx Manhattan. La mamá recibió el volante, la niña escuchó acerca de la campaña y le dijo a la mamá: mami, si tú me llevas y esa persona ora por mí, yo me voy a sanar. La mamá se extrañó de que la niña dijera eso. Y la niña insistió, hasta la trajeron a la iglesia. Esa noche estábamos preparándonos, era un domingo, para comenzar el tema. La señora llegó con la niña en la silla de ruedas. Y la niña repetía lo mismo: mami, si él ora, yo me voy a sanar. Viene la señora y me dice: mire, mi hija ya fue desahuciada. Los médicos dijeron que no hay ninguna esperanza de salvación, que ya la niña se va a morir. Pero hoy llevaron esto a mi casa, un volante de invitación, y ella dice que si usted ora por ella, ella se va a sanar. Digo: ¿quién, yo? Dice: sí. ¿Se han dado cuenta que uno mientras más busca a Dios se siente más pecador? A ver, ¿sí o no? Para usted sentirse menos pecador tiene que estar más lejos de Dios. Todo hombre o mujer que vive cerca de Dios cada vez se siente más pecador. Pablo dijo: de los cuales yo soy el primero. Le dije: mira, mi negrita, por cierto, era una morenita la muchachita. Le dije: mira, yo no tengo ningún poder en mí, yo no soy nadie. Pero yo creo en un Dios que es todopoderoso. Si tú crees, yo puedo orar, pero se va a hacer conforme a la fe tuya, no a la fe mía. Yo no puedo pretender que tengo ningún poder para cambiarte a ti. Dios sí tiene poder, pero yo no. Y ella me repetía lo mismo. Bueno, oramos por la niña. Seguí con mi campaña, terminé mi campaña, me fui a mi país. Pasaron 2 años. Ya la niña tenía 11. Un día estoy en la iglesia de Broadway, predicando. Termino el sermón. La iglesia estaba llena de mucha gente. Y en la puerta viene esta mujer. Se acerca, me mira, se sonríe y me abraza. Ay, mamacita linda. Pero abrazado de verdad, no digo un abracito, un abrazado, pegada con fuerza a la mujer. Y yo empecé a pasar la vergüenza. Y me dice ella, y la gente saliendo, mira cuándo se extremó esta bendita mujer. La gente viene saliendo cuando sale el mediodía y miren este espectáculo, esta mujer pegada ahí. Y me dice ella: ¿usted no se acuerda de mí? Le digo: no, yo no me acuerdo. Pero míreme bien, digo: no, yo no me acuerdo. Yo lo que quiero es que la mujer me suelte. Y entonces me pregunta que si me acuerdo del colegio, la iglesia de Bronx Manhattan, que se reunía en ese colegio. Digo: claro que sí. Dice: ¿no se acuerda de la conferencia? Claro que me acuerdo. Digo: ah, pero espérese, usted es la mamá de la niña. Y me dice que sí. Y entonces la pregunta clave: ¿y la niña? ¿A qué no me dice que yo esperaba oír? Que se murió. Normal, ¿verdad? Se arregló y se fue. Sí, porque eso es lo normal, eso es lo que se ve todos los días. Y ella se sonríe y me dice: mírela ahí atrás. Cuando yo hago así, que miro para atrás, había una negrona, mire, así, con la cara redonda, gordota, pero una cosona así, parada. Y me dice: yo se lo dije, que si usted oraba por mí, yo me sanaba. Mamacita linda. Ahí es que empezó a llorar, yo fui que me le pegué. Me puse nervioso, abracé a esa negra y empezamos a llorar juntos, compadre. Me entraron a la oficina del pastor y me corrían las lágrimas y me pasaba ahí esa manopla así gordota. Yo se lo dije. El año pasado estuvimos en la iglesia de Diamond. Vino ella con su mamá y entonces dieron su testimonio en público. Yo no quise que lo grabaran. Cuando el día llegue, el Señor hará que lo graben. Yo creo que la gloria tiene que ser para Dios. ¿Por qué digo eso? Porque podría pasar la noche contándole lo que ha sido el poder de la palabra de Dios obrando en mi vida. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Yo no sé cuáles son tus problemas. Yo no sé cuáles son tus necesidades. Una cosa yo sé, que el Dios de la palabra es todopoderoso. ¿Cuántos días tenía Lázaro muerto? Qué bien, aquí nos dijeron 3, casi siempre dicen 3. Tenía 4 días muerto. ¿Por qué Jesús esperó 4 días para resucitar a Lázaro?
¿Por qué? Número uno, porque había una costumbre popular donde creían que el espíritu del muerto andaba flotando hasta que el cuerpo se descompusiera. Si resucita a Lázaro antes de 4 días, iban a decir que el espíritu le entró otra vez. Esperó hasta el 4.º día para que la costumbre popular quedara satisfecha. Según la costumbre popular, supuestamente el espíritu, al ver el cuerpo lleno de gusanos, decía, ya este no me sirve, mejor me voy. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Y entonces Jesús llegó cuando el cuerpo ya estaba descompuesto. ¿Han visto un muerto de 4 días muerto? ¿No lo han visto? ¿No han visto los gusanos como son negros, los blancos? ¿No han visto eso? La piel cómo se le pone, cómo se levanta, como cuando están asando. Se lo describo. ¿Quieren que se lo voy a describir? Miren. No, mejor no. ¿Y qué dijo Jesús? Lázaro, ven fuera. ¿Qué usó Jesús para resucitar a Lázaro? Y cuando venga el Señor por segunda vez a resucitar a los fieles, ¿qué usará? ¿Cómo vendrá el Señor? Con voz de mando. ¿Y qué más? Gloria a Dios. ¿Y los muertos en Cristo? Mi pregunta para usted esta noche. ¿Le gustaría vivir guiado por el poder de la palabra de Dios? ¿Cuánto le gustaría eso? Sus hijos serán diferentes. Su hogar será diferente, su trabajo será diferente, toda su vida será diferente cuando usted decida que la Biblia guíe su vida. No me diga que usted es cristiano, no me ha dicho muchas cosas, ni que es religioso, tampoco me ha dicho más. Dígame que su vida la dirige la palabra de Dios y me estará diciendo todo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Yo quisiera ver a todos aquellos en pie que quieren decir esta noche, Señor, yo quiero que la santa palabra de Dios guíe mi vida. Esta noche yo quiero terminar haciendo una oración, pero en forma muy específica. A mí me gustaría orar esta noche por las parejas. Discúlpenme los que no tienen su pareja aquí esta noche, pero yo quiero ver la mano levantada de todos aquellos que están en pareja, el esposo y la esposa, el novio y la novia, las parejitas esta noche. ¿Cuántos están aparejados? Alabado sea Dios. ¿Ustedes aceptan que hagamos una petición a Dios para que bendiga su matrimonio? ¿Están de acuerdo? No los voy a casar otra vez, pero sí quisiera orar por ustedes. ¿Podrían venir con nosotros aquí al frente para orar por las parejas? Necesitamos mucha oración. Necesitamos presentarnos delante de Dios. No olviden el culto familiar. No olviden cada día tomar tiempo para estudiar la palabra y para orar. No olviden, por favor, que la palabra de Dios es la que tiene poder. Adelante, si se acomodan un poquito más para acá, para que los del fondo puedan pasar. ¿Se imaginan que todos estos hogares representados decidan consagrarse a Dios? ¿Qué pasaría en esta comunidad? Me dicen que esta ciudad tiene la fama de ser muy peligrosa. Así que con mayor razón tenemos que caminar de la mano con el Señor. Agárrese de la mano con su esposa o con su pareja, su novio, novia. No sé cuántas otras cosas más sean. Novio, novia, esposo, esposa. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias porque, aunque su palabra es una espada que parte la coyuntura, los tuétanos, los huesos, que disciernen las intenciones del corazón, gracias porque esa misma palabra nos enseña, nos instruye, nos aclara cuál es nuestra condición de pecadores, pero también nos dice que en el Señor Jesús hay perdón de los pecados, salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por la bendición de su Espíritu que nos trajo esta noche a escuchar su palabra. Ahora, Padre, encienda en nosotros el interés de aprender más cada día acerca de ella. Que cada día tomemos tiempo, Señor, para levantar el altar familiar. Que cada día tomemos tiempo para escuchar algún sermón en la familia o para estudiar unos pasajes de la Biblia con nuestros hijos, para que ellos sean instruidos en el camino de la verdad. Enséñenos, Señor, a desarrollar la vida espiritual.
Instrúyanos en el camino de la salvación. Enfóquenos en la patria celestial, el reino de los cielos. Corte con la espada de su espíritu toda cosa que haya en nuestra vida que impida nuestro crecimiento. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio, le ruego que su Santo Espíritu descienda sobre cada uno de estos esposos y esposas, sobre cada uno de estos cónyuges, que su Espíritu Santo descienda sobre ellos y cambie sus vidas y sus corazones a la semejanza de la vida de Jesús. Que sus vicios, que sus dificultades, que sus problemas sean cortados con la espada del Espíritu y ellos puedan ser un ejemplo y un testimonio para sus hijos en el hogar. Corte, oh Dios, sus debilidades y flaquezas. Reprenda, Señor, los espíritus que los sujetan y los atan. Libérelos y libértelos, Señor, de aquellas cosas que usted conoce. Y permítale vivir quieta, sosegada y en paz en este mundo de pecado y pronto tengan derecho de entrada en el reino de los cielos. Señor, es nuestro deseo y oración. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz noche.